Hay momentos en la historia de un país que lo cambian absolutamente todo, ¿verdad? Pues hoy vamos a meternos de lleno en uno de esos periodos para España. Son 16 años cruciales. Una era que arrancó con un optimismo económico brutal. Se partió por la mitad con una tragedia que sacudió al mundo entero y acabó en una transformación social y política como pocas veces se ha visto. Y todo, absolutamente todo, gira en torno a esta imagen, en torno a un único instante, a las 7:37 de la mañana del 11 de marzo de 2004. 10 bombas, casi simultáneas, reventaron 4 trenes de cercanías en Madrid. De repente, la hora punta de una ciudad se convirtió en un escenario de guerra. Y esa es la pregunta clave que vamos a intentar responder. ¿Cómo es posible que un solo atentado pudiera provocar una reacción en cadena tan potente, tan bestia, que no solo cambió un gobierno, sino que transformó la agenda social y, en cierto modo, la propia identidad del país? A ver, para entender la magnitud del golpe, primero hay que entender cómo estaba el país justo antes. Porque en los momentos previos al 11M, España era una nación con dos caras, dos realidades que convivían en una tensión constante bajo el gobierno de José María Aznar. La cosa es que en el 96 el Partido Popular, de corte conservador, llega al poder con una agenda muy clara. Prometían modernización económica y, sobre todo, mano dura frente a los grandes desafíos internos del país. Por un lado, se respiraba un optimismo económico innegable. La gran obsesión nacional era cumplir los requisitos de Maastricht para entrar en esa nueva moneda única europea, el euro. Pero claro, por debajo de esa prosperidad, la sociedad española vivía con una sombra constante y muy sangrienta, el terrorismo de ETA. Para quien no conozca su historia, o para ponerlo en contexto, ETA fue durante décadas la mayor amenaza para la democracia en España. Sus atentados, secuestros y extorsiones marcaron a varias generaciones y, lógicamente, dominaron el debate político durante años. La sociedad estaba ya al límite, y el punto de inflexión fue este. El secuestro y asesinato a sangre fría de este joven concejal provocó una auténtica catarsis nacional. Millones de personas salieron a la calle gritando «¡Basta ya!». Fue un punto de no retorno en la lucha de la gente contra el terrorismo. Y en medio de este panorama, el gobierno toma una decisión que abre una brecha tremenda con la ciudadanía. Aznar se alinea con Estados Unidos y apoya la invasión de Irak, a pesar de que más del 90% de la población española estaba radicalmente en contra. Esta decisión, como vamos a ver, acabaría siendo absolutamente crucial. Y entonces, con el país dividido por la guerra, y a solo 3 días de unas elecciones generales, llegó esa mañana de marzo. Lo que se ve aquí es que es escalofriante porque ilustra la precisión y la escala de la matanza. No fue una bomba aislada. Fue un ataque perfectamente coordinado, una operación casi militar contra la población civil, contra gente trabajadora que iba a sus puestos de trabajo. El objetivo era claro, causar el mayor dolor posible en el corazón de la capital. El coste humano fue inimaginable. 193 personas asesinadas, cerca de 2.000 heridas. Fue, y a día de hoy sigue siendo, el peor atentado terrorista de la historia de España. Y aquí es donde la tragedia se convierte, en cuestión de minutos, en una crisis política de primer orden. El gobierno sale casi de inmediato y culpa a ETA. Pero es que al mismo tiempo, las pruebas que van llegando a los medios y a las agencias internacionales apuntan en otra dirección muy distinta, al terrorismo yihadista de Al-Qaeda. La autoría lo cambiaba todo, y el gobierno lo sabía. Si el atentado era de ETA, podía reforzar su imagen de firmeza. Pero, si era de Al-Qaeda, la gente lo percibiría como la consecuencia directa y sangrienta de haber metido al país en la guerra de Irak, esa guerra que el 90% rechazaba. La diferencia era entre un voto de apoyo y un voto de castigo. Y el resultado en las urnas fue un auténtico terremoto político. Contra todo pronóstico, el Partido Socialista, con José Luis Rodríguez Zapatero al frente, gana las elecciones. La sensación generalizada de que el gobierno había intentado manipular la información en las horas más trágicas del país, bueno, eso movilizó a millones de votantes. O sea, para que quede claro, en apenas 72 horas, en 3 días marcados por el dolor, la confusión y la rabia, España pasó de un gobierno conservador que parecía invencible a uno socialista. Un cambio de ciclo radical, precipitado por la peor masacre de su historia reciente. La llegada de Zapatero al poder no fue solo un cambio de partido, Inauguró una etapa de cambios sociales muy profundos y, sobre todo, muy rápidos. Impulsó una agenda progresista que transformó la sociedad española en muy poco tiempo. El nuevo gobierno se movió a toda velocidad. En 2005, por ejemplo, España se convirtió en uno de los primerísimos países del mundo en legalizar el matrimonio homosexual, un hito histórico.
Pero también se aprobaron leyes pioneras contra la violencia de género y para crear un sistema de cuidados para personas dependientes. Se estaba literalmente redibujando el estado del bienestar. Y en paralelo se abría el capítulo final, y muy doloroso, de la lucha contra ETA. Se intentó un nuevo proceso de paz que, como demuestra el atentado de Barajas, fue extremadamente frágil. Sin embargo, la combinación de la presión policial, el aislamiento político y el hartazgo de la sociedad llevó a la banda terrorista a anunciar, en 2011, que lo dejaba para siempre. Pero justo cuando parecía que España cerraba su herida más larga y abría una nueva era social, una tormenta económica perfecta se estaba formando en el horizonte. Una tormenta global que estaba a punto de golpear al país con una fuerza devastadora. La crisis que empezó con las famosas hipotecas basura en Estados Unidos se extendió como un virus por todo el sistema financiero. ¿Y en España qué pasó? Pues que hizo estallar una gigantesca burbuja inmobiliaria que había sido el motor de la economía durante años. El resultado fue una auténtica catástrofe. El crédito se secó, las empresas cerraron y el paro se disparó a niveles récord. Y esta imagen lo dice todo. La respuesta a la crisis y a las durísimas medidas de austeridad fue una explosión social. El movimiento de los indignados tomó las plazas de todo el país, canalizando una rabia profundísima, no solo contra la gestión económica, sino contra todo el sistema político. La crisis económica fue tan profunda que, igual que pasó con el atentado de 2004, volvió a provocar un vuelco electoral. En 2011, el Partido Popular, esta vez con Mariano Rajoy, regresó al poder con una mayoría aplastante. Se ponía fin así al ciclo socialista y comenzaba una nueva era, la de la austeridad. Y todo esto nos deja con una reflexión final. La historia de España en estos años es un recordatorio impactante de cómo los cimientos de una nación pueden temblar de un día para otro. Un atentado y una crisis económica actuaron como dos terremotos que redibujaron el mapa político y social, demostrando lo increíblemente frágil que puede ser el rumbo de un país.